El día de hoy vamos a comenzar nuestra grabación del capítulo 7 de Apocalipsis, aquí en el territorio de Galilea, en el norte de Israel, en un lugar clave para la comprensión de este capítulo 7 de Apocalipsis. Y esta grabación la vamos a hacer en un lugar que se llama Tafga. Acompáñenme a Tafga, en Galilea, en el norte de Israel, y vamos a ver qué sucedió aquí. Aquí vamos a entender la trascendencia de la promesa dada a Abraham, de que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. Tú y yo vamos a ser testigos de la fidelidad de esa promesa, del cumplimiento de esa promesa aquí en Galilea de los gentiles, donde se llevarían a cabo esos cumplimientos de la profecía. Así que aquí vemos continuamente autobuses llenos de turistas de todas las naciones que vienen como turistas, vienen a tratar de tener un encuentro espiritual con esta tierra, con todo lo que representa. Y vamos a ver cómo somos una generación privilegiada al poder ver el cumplimiento de la profecía bíblica y el ver que la palabra de Dios es verdadera, es fiel, se cumplió al pie de la letra, y lo que estamos ahorita viendo es ese cumplimiento. Aquí vemos personas de todas tribus, naciones, lenguas que vienen a recorrer estos lugares a la orilla del mar de Galilea. Y vamos a entrar a esta iglesia de Tafga y vamos a aprender acerca del significado de por qué se construyó esta iglesia aquí. Muy interesante. Vamos a ver lo que dice. Ahí van, estamos entrando. Aquí vemos en el centro un árbol de olivo muy hermoso, y al lado del árbol de olivo, que representa la unción de los reyes, de los sacerdotes de Israel, encontramos este estanque de peces. Aquí están los peces que representan a las naciones que se habían de multiplicar, y también representan el milagro que se llevó a cabo acá. Así que vemos aquí a todos estos peces humanos viendo a peces y pues realmente lo ven como un dato curioso y ni siquiera se imaginan la trascendencia de lo que están viendo ahí en ese estanque de peces. Aquí vienen gente de todas las naciones, ya ven, ahí están los letreros en chino, en diferentes lenguas, y están maravillándose con lo que pasa acá, como un sitio meramente histórico. Y esta es una explicación que está aquí de lo que representa esta iglesia. Se le llama la iglesia del Heptapegón, o de las 7 fuentes. Se habla ahí de su historia entre el 28 y el 350 después de Cristo. Y dice: los judíos cristianos de Capernaum veneraban una roca grande sobre la cual se dice que Jesús puso el pan y los peces antes de alimentar a los 5,000. Esto según Marcos 6:30 al 44 está este relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Y después dice aquí, o sea, esto sucedió entre el 28 y el 350, que los judeocristianos, qué curioso, los que vivían aquí pero eran cristianos pero eran judíos,
todavía no estaban divididos, bueno, pues veneraban este lugar como un sitio donde se llevó a cabo la multiplicación de los peces. Después dice, en el año 350 después de Cristo, dice, se usó como un altar. La roca era el centro de la primera iglesia que se construyó en este lugar. Dice construida, y chequen aquí lo que dice, construida por un judío noble de Tiberias, o sea, un judío adinerado. Y dice, las comunidades orientales lo veneraron como un tzadik, como en aquella época el concepto de un santo era una persona justa, una persona muy observante de la Torá. Se le veneraba como Sant Josipos, y dice que la iglesia fue construida cerca de las, o sea, como alineada en lo que se conoce como la Vía Maris, un camino antiguo de mercaderes. Y después allá viene lo que sucedió después, en el 614, en 1930, en 1980 en adelante, donde ya fue mejorada o fue reconstruida de mejor manera. Así que bueno, pues aquí tenemos esta iglesia donde vienen multitudes de turistas cristianos de todas las naciones. Y pónganse a pensar todos los detalles proféticos que estamos viendo aquí. Gentes de todas tribus, naciones y lenguas viniendo aquí a venerar al ungido, del que tenemos este árbol de olivo, y el estanque de los peces, que nos recuerdan la profecía de Jacob a Efraín, al hijo de Yosef, cuando tiene el encuentro con Yosef. Así que estamos viendo aquí anticipos de la profecía, de aquel momento cuando se llevará a cabo la reconciliación y Jacob reconocerá a toda esta plenitud de gentiles como parte de Israel. Así que bueno, vamos a proceder al interior de esta construcción, que es muy impactante el tipo de piedra, y ya la verán por dentro. Y les voy a enseñar la piedra que, de acuerdo a la tradición, se veneraba como el lugar donde Jesús, Yeshua, el rey de los judíos, puso a los peces, los 2 peces y los 5 panes. Bueno, ahí están. Esa es la roca que se veneraba, donde, de acuerdo a la tradición, Jesús pone los 2 peces, que los que hemos estudiado, Génesis capítulo 48, la parábola del hijo pródigo desde la perspectiva hebrea, la historia de una familia, sabemos a qué se refiere. Veamos, aquí tenemos a chinitos y a orientales y gente de todas las naciones maravillados de estar aquí tomándose fotos, justamente donde se multiplicaron los peces y los panes. Los 5 panes, símbolo de la palabra de Dios, símbolo del Pentateuco, de la Torá, de la ley dada a Moisés. 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y 2 peces representando a la casa de Israel y la casa de Judá. Todas estas imágenes serán muy, muy importantes para comprender el capítulo 7 de Apocalipsis, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que ustedes van a ser testigos de que la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Y ya lo único que falta es un pequeño clic para que todos estos extranjeros, todos estos gentiles que vienen entre las naciones a venerar al rey de los judíos, pues un pequeño clic para que comprendan su herencia y su identidad como parte de Israel. Y bueno, vamos rumbo a la salida. Esto solamente es a nivel introductorio de
el estudio que tenemos el día de hoy. Así que este es el olivo que nos recuerda la promesa de la unción, la promesa del Rey de Israel, del sumo sacerdote de nuestra profesión, de una vez que se haya cumplido la profecía de la multiplicación, de una vez que Yosef en las naciones añada a una multitud, entonces seamos sellados con la identidad, entendamos que somos injertados al buen olivo y entendamos que Dios es fiel y cumplió sus promesas a Israel a través de su ungido, el Mesías, Yeshua. Padre, te ruego que ilumines nuestro entendimiento para el día de hoy comprender la maravilla de la profecía de Apocalipsis capítulo 7 y la redención y el sello que tú has de ponernos a través de este estudio. Te lo ruego en el nombre y por las méritos de Yeshua. Amén. Bueno, pues continuamos con nuestra introducción del capítulo 7 de Apocalipsis. Y hoy me estoy tomando un poco más de tiempo en la introducción de este capítulo importantísimo para nuestra comprensión acerca de la redención, la salvación para el mundo a través de el canal que Dios usaría, que es el pueblo de Israel. Y ahora estoy aquí al ladito de donde acabo de grabar la otra parte, que es el lugar tradicional de la multiplicación de los peces. Ahora estoy en esta iglesia que se construyó conmemorando la aparición de Jesús a sus discípulos, en especial el momento en que Él restaura a Pedro después de que le negó 3 veces, y es el momento en que le restaura para enviarle a apacentar a sus ovejas. Entonces, bueno, es por eso que este lugar es muy significativo para la tradición católica, que basa toda su doctrina y toda su creencia en que Pedro es la cabeza de la iglesia, o es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia, y es a través de esta doctrina en la cual Jesús aparentemente, dentro de su interpretación, le establece para ir a apacentar a sus ovejas. Y es por eso que vemos aquí esta ilustración donde podemos ver a todos los papas que ha habido en la historia. Desde aquí tenemos al actual, aquí tenemos a Francisco, y de aquí nos vamos todo hacia atrás, hasta llegar a Pedro. Entonces, de acuerdo a la tradición católica, hay una cadena ininterrumpida desde Pedro, a quien se le dice que apaciente a sus ovejas, hasta Francisco. Hay una línea que los une, y esto es todo el concepto de la Iglesia Católica. Basado en esto, pues estableció una nueva organización, lo que se conoce como la Iglesia, que viene a tomar el lugar del pueblo escogido de Dios, a quienes ahora se les entrega la autoridad, quienes a partir de ahora son los encargados de apacentar a las ovejas, con su representante en Pedro, y de ahí en adelante todos los papas hasta el día de hoy. Así que bueno, eso es lo que cuenta la interpretación católica, que tiene 1000 millones de
personas en el mundo, 1.000 millones de seguidores, 1.000 millones de católicos que creen eso, que creen que Pedro fue el primer papa, y de ahí se estableció una nueva doctrina. Y aquí vemos justamente un monje que le pedí que si le podía hacer una entrevista al respecto, pero me dijo que no, que estaba en su tiempo de oración y que no podía dar una entrevista. Entonces bueno, él ya es el que me explica también estas cosas, y me dijo que esta es la roca tradicional donde tuvieron el desayuno histórico, donde después de la pesca de 153 peces, aquí desayuna Jesús con sus discípulos y le dice a Pedro en 3 ocasiones si le ama, e inmediatamente le envía a pastorear a sus ovejas. Así que, bueno, pues este es el fundamento. Este es el fundamento de la fe católica, apostólica y romana, que como les digo tiene ahora 1.000 millones de seguidores en el mundo. Es por eso que este lugar siempre está aquí lleno de católicos y también de protestantes, porque también aquí vienen muchos cristianos protestantes que, de acuerdo también a la doctrina católica, simplemente son hermanos separados. Y ahí tenemos a otros 1.000 millones de cristianos, ahora protestantes, que vienen también a este lugar para recordar el milagro de la pesca milagrosa en este mar de Galilea. Así que el día de hoy vamos a desenredar toda esta confusión de 2.000 millones de seres humanos en el mundo. Por un lado, 1.000 millones de católicos diciendo que ellos son la iglesia fundada por Jesucristo, y por otro lado 1.000 millones de cristianos protestantes, cada quien con su denominación, proclamando que cada una de sus respectivas denominaciones es la iglesia de Jesucristo, o algunos en la actualidad ya más ecuménicos, diciendo que, bueno, en realidad los 2.000 millones de cristianos, no importa si son católicos o protestantes, ellos son la iglesia que Jesucristo fundó a través de sus apóstoles. Así que bueno, pues hoy desde Galilea de los Gentiles, desde el mar de Galilea, vamos a intentar y aclamar a través del estudio de Apocalipsis 7 de hacer otra pesca como esa pesca milagrosa de los 153 peces que se llevó a cabo acá. Otra pesca donde podamos alcanzar al tabernáculo caído de David, y de entre esos 2.000 millones de cristianos hacer un llamado a un remanente que ha de ser añadido a las 12 tribus de Israel. Desde el mar de Galilea para los 4 ángulos de la tierra, en todas las naciones, vamos a comenzar. Padre, te ruego por todas estas naciones, Señor. Te ruego por 2.000 millones de cristianos en el mundo que no saben cuál es su identidad, que no saben su conexión con Israel, que no saben su conexión con esta tierra, Señor. Que vienen aquí como turistas solamente a tener un paseo interesante, y que se regresan de acá después de ver tantas iglesias totalmente desconcertados, incluso más confundidos de cómo llegaron. Te ruego que tengas misericordia de todos ellos. Te ruego que me permitas ver en mis días cómo estas multitudes comprenden su herencia y su identidad como el hijo pródigo, como parte de las 12 tribus de Israel, como parte de los que dejaron de ser pueblo y serían pueblo una vez más.
como parte de ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, te ruego que acabes con el odio y el prejuicio de siglos hacia la casa de Judá, hacia tu pueblo Israel, para que también la casa de Judá deje de tener celos y de una vez por todas se reconcilien estos dos hermanos. Te lo ruego, Padre, en el nombre y los méritos de aquel que vino a traer la reconciliación entre ambos pueblos. En el nombre del pescador, del rey de Israel, que ha de juntar a ambos pueblos en uno. En el nombre de Yeshua. Amén. Apocalipsis capítulo 7. Y bueno, pues este estudio es mi anhelo, es mi oración que pueda trascender como ninguno otro de los estudios que Dios en su misericordia me ha permitido hacer. Que este estudio pueda derribar siglos de malos entendidos, de teléfonos descompuestos, que han levantado una vez más la pared intermedia de separación que Jesús, Yeshua, el Rey de los Judíos, vino a derribar. Así que, ¿por qué no me acompañan para que Dios tenga misericordia de nosotros y pueda llevar este mensaje a la plenitud de los gentiles, a los 153 peces que están en el mar de las naciones? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por tu misericordia, por tu plan con tu pueblo Israel y con todas las naciones. Yo te ruego que este capítulo 7 de Apocalipsis cumpla su propósito. Este número 7 que implica la plenitud, la totalidad, pueda hacerle entender a tu pueblo Israel mezclado entre las naciones, en los 4 ángulos de la tierra, su identidad, y que de una vez por todas salga de Babilonia y de toda la confusión para entender su herencia y su identidad como pueblo del pacto, como pueblo de Israel, como descendencia de Abraham, como el tabernáculo caído de David. Te lo ruego, Padre, en el nombre y por los méritos de aquel que en este lugar llevó a cabo esa pesca milagrosa y habló de amor, de reconciliación, de restauración, y envió a sus discípulos como pescadores a todas las naciones. Envíame a mí, Yeshua, usa mi voz para levantar el tabernáculo caído de David, el tabernáculo de tu Padre, Yeshua, y que todas las naciones que invocan tu nombre entiendan que tú eres su buen pastor, el dulce y buen pastor de Israel. En tu nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. Después de el capítulo 6, después de esa persecución que va a ser llevada a cabo por este sistema militar, este sistema totalitario que va a perseguir a todos aquellos que siguen proclamando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y a su ungido, a su Mesías, al Rey de Israel, a Yeshua, y que proclaman la palabra como la única autoridad verdadera, después de que este sistema totalitario trata de imponer un sistema secular, que en resumen del capítulo 6 yo podría decirles que la lucha final en realidad es una lucha entre el humanismo secular, con tendencias comunistas, con tendencias de controlar el mundo entero, y la fe de los creyentes. Ya históricamente esto ha sucedido. Los países que han tratado de en su momento establecer un sistema político humanista, ateo, con países como Rusia, como China, como muchos otros países comunistas, que en realidad no es una
no es un comunismo como lo concibió en su momento Carlos Marx, sino más bien fue un comunismo en el cual a la gente se le forza, la gente no tiene la conciencia de compartir, de trabajar para los demás, sino es forzar un sistema en el cual se niega toda existencia y toda intervención divina, y todo se centra en el hombre, en el bienestar aquí en la tierra, el aquí y el ahora, y se niega cualquier tipo de fe, cualquier creencia, y a todos los que van en contra de este gobierno totalitario, bueno, pues se les persigue. Entonces esto ya sucedió en otras épocas de la historia, y hay muchísimas teorías precisamente de que este sistema totalitario una vez más está resurgiendo, incluso que esa es una de las razones por las cuales el país de Estados Unidos está siendo dividido. Por un lado los liberales, seculares, y por otro lado los creyentes en la Biblia, los cristianos. Estados Unidos tiene una gran herencia cristiana. En fin, todo este sistema que al final se va a tratar de establecer y de imponer a todos los seres humanos, y que va a perseguir a aquellos que siguen fieles al testimonio de Dios a través de las Escrituras y a Yeshua. Bueno, una vez que empieza todo ese juicio y que muchos ahí son perseguidos, bueno, entonces Dios traerá el juicio a todas las naciones. Entonces Dios va a vengar la sangre de sus escogidos, va a vengar todo lo que se les hace a sus escogidos en los 4 ángulos de la tierra. Y al final del capítulo 6 están estos creyentes que han sido sacrificados por su fe. Y Yeshua les dice que o el Señor les dice que está a punto de traer el juicio a las naciones, una vez que se complete el número de los que han de ser escogidos, de los que han de padecer también por su nombre. Así que en el capítulo 7 se nos va a mostrar todo este cumplimiento, se va a mostrar el momento en que se va a completar el número de los que han de ser escogidos y han de ser parte de la redención final. Y bueno, tenemos hasta un fondo musical, nos pusieron. Esto sucede continuamente en los diferentes lugares donde estoy. Bueno, pues siempre hay personas, pero aquí es muy significativo que aquí atrás de mí hay un grupo de cristianos que vienen a este lugar, que ya les hablé en la introducción. Estoy grabando en el lugar que se llama el Primado de Pedro. Es donde, de acuerdo a la tradición católica, donde a Pedro se le encomienda la función de apacentar a los discípulos de Yeshua, a todas las ovejas de Yeshua. Así que por eso este lugar es muy significativo para el mundo católico. Y justamente en este lugar veamos quiénes son las ovejas del buen pastor. ¿Quién es el pastor? Bueno, el pastor sabemos quién es: Jesús, Yeshua de Nazaret, Yeshua, el rey de los judíos, el hijo de David. Él es el buen pastor. Y las ovejas, es ahí donde las mismas ovejas todavía no entienden muy bien su identidad, y ese es el propósito de este estudio. Así que, bueno, ahora sí, cuando el Señor está a punto de traer los juicios a la tierra por todo lo que le han hecho a sus escogidos a lo largo de la historia, y en este capítulo 7 va a quedar clarísimo quiénes son sus escogidos. En este capítulo 7, de una vez por todas, mostraremos si la Iglesia católica, apostólica y romana son sus ovejas, si las iglesias protestantes en su multitud de denominaciones son su pueblo, si los testigos de Jehová, que dicen que ellos son los 144,000, o los líderes de los testigos de Jehová que están ahí en Brooklyn, en Nueva York, o quiénes son los escogidos del Señor. Bueno, vamos a leer mejor que nos lo diga la palabra. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así que aquí se mencionan 4 vientos de la tierra, ¿ok? 4 vientos de la tierra. Y es muy interesante que incluso aquí en mi Biblia
que es una Biblia Reina Valera, editorial Vida, una Biblia editada por una casa editorial cristiana, que tiene referencias. Las referencias son pequeñas letritas que tiene en cada versículo y que de ahí te llevan a otro pasaje. Y aquí donde dice 4 vientos tiene una letra A, una referencia a Zacarías capítulo 6, versículo 5. Entonces vamos a Zacarías capítulo 6, versículo 5, y aquí vamos a ver que efectivamente este capítulo de Zacarías nos habla de 4 vientos también, y curiosamente también nos habla de jinetes. En el capítulo anterior hablamos acerca de jinetes, y vamos a ver que este capítulo 6 de Apocalipsis es un paralelo bastante cercano a lo que dice Zacarías capítulo 6. Vean lo que dice Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Y estos montes, cuando estudiamos la profecía de Zacarías, hicimos un análisis de cada uno de estos versículos. De hecho, se los dejo de tarea. Les dejo de tarea estudiar Zacarías capítulo 6. Ahí en la página www.descubrelabiblia.org se van al Instituto Bíblico al nivel intermedio, verso por verso, y ahí van a ver la profecía de Zacarías. Ahí se van al capítulo 6, lo estudian y van a ver que es muy parecido a Apocalipsis capítulo 6, que nos habla también de jinetes. Así que aquí están estos 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Así que aquí una vez más aparecen estos jinetes en diferentes colores de caballos. Y esto también lo estudiamos en Apocalipsis 6, que hablamos acerca del jinete del caballo blanco. Bueno, aquí también se menciona el caballo blanco, y si ustedes se van a ese estudio que hicimos de Zacarías 6, incluso pueden ver las notas ahí en PDF. Ahí hablamos del que el caballo blanco tiene que ver con Grecia. Y aunque en el capítulo 1 de Zacarías se menciona el caballo blanco como Roma más bien, esto tiene que ver, la razón de esto es porque aunque Roma conquistó a Grecia militarmente, Grecia conquistó a Roma filosóficamente. Es decir, el Imperio Romano fue un imperio que propagó el pensamiento griego. De hecho, los dioses romanos solamente les cambiaron el nombre, pero en realidad son los mismos dioses de los griegos. Así que es por eso que tanto el caballo blanco está relacionado con Grecia como también con Roma. Así que bueno, dice que aquí están estos jinetes, y en el verso 4 dice: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y dice: el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vino a mi palabra del Señor diciendo: toma de los del cautiverio, a Jedai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías, etcétera. Y bueno, pues aquí después empieza a hablar acerca del renuevo, y empieza a hablar algunas profecías acerca del Mesías. Pero bueno, el punto es que aquí en Zacarías 6 se está hablando de estos jinetes que también son 4 vientos. Y si volvemos ahora a Apocalipsis capítulo 7, entonces vamos a ver que estos vientos en realidad le van a hacer daño a la tierra. Y fíjense lo que dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. O sea, estos 4 vientos están relacionados con los jinetes que están en Zacarías 6. O sea, y si esto es de los últimos tiempos, quiere decir que la influencia de todos estos imperios todavía va a seguir teniendo el mismo objetivo que siempre han tenido: ser juicios para
para Israel, ¿ok? Ser juicios para Israel, ser juicios para el mundo entero. Los imperios finalmente también vienen a causar grandes daños a la humanidad. Y entonces, vean lo que dice. Estaban 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Este mensaje está llegando a los 4 ángulos de la tierra. De hecho, en el momento que se transmite en vivo, prácticamente está siendo lanzado a través de internet a los 4 ángulos de la tierra. Y se está deteniendo este juicio en los 4 ángulos de la tierra. Dice, se están deteniendo estos 4 vientos que ya vimos en Zacarías, que tiene que ver con los jinetes. Y dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente. Y tenía el sello del Dios vivo. O sea que este otro ángel que sale de donde sale el sol, del oriente, en referencia a esta tierra, esta es la tierra de Oriente Medio, de aquí sale, y trae un ángel, trae un sello. Y dice, y tenía el sello del Dios vivo. Y tenía el sello del Dios vivo, un sello, una señal que se les va a poner a los escogidos. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz de los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Padre, que el día de hoy tú selles a tus siervos. Padre, que el día de hoy tú selles a tus escogidos con este sello tuyo, Señor, del Dios vivo. Que tu pueblo, sembrado entre las naciones, comprenda qué implica este sello, Señor. Te lo ruego con todo mi corazón. Úsame como un instrumento, como un mensajero, así como vas a usar a este ángel, úsame a mí como un mensajero, un malaj, que lleve tu sello a las frentes de tus escogidos, por los méritos de Yeshua. Amén. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Así que aquí aparecen estas tribus. Y hay una tribu que no aparece aquí. Y algunos comentaristas mencionan diferentes posibilidades. La tribu que no se menciona aquí, de hecho, en realidad son 2 tribus las que no se mencionan acá. No se menciona la tribu de Dan y no se menciona la tribu de Efraín. Aparentemente la tribu de Efraín no se menciona. Vamos a ver más adelante dónde está la tribu de Efraín. Pero no está la tribu de Dan. Bueno, con respecto a la tribu de Dan, algunas de las teorías es que la tribu de Dan también va a tener una participación en estos tiempos difíciles de persecución, de juicio. Y la palabra Dan, en realidad, incluso la palabra Dan, significa juicio. Y cuando Jacob le profetiza a cada uno de sus hijos, Adán le dice que es una serpiente. De hecho, el símbolo de Dan es una serpiente. Le dice que Dan es una serpiente junto al camino
que muerde al jinete y lo hace caer del caballo, ¿no? Entonces, basado en esa profecía, y basado también en que históricamente Dan fue una de las primeras tribus donde se introdujo la idolatría, se dice que de Dan surgirá, incluso algunos dicen por ahí que de él surgirá el falso Mesías, este líder mundial que va a influir en las naciones, que va a tratar de llevar a la apostasía a las naciones, a la idolatría. Pues se dice que es descendiente de Dan. Entonces, pues que esa es una de las razones por las que aquí no aparece, porque él va a ser juzgado, aunque en la profecía de Ezequiel, cuando ya se habla del establecimiento del reino y la distribución del territorio para las tribus, ahí sí se menciona a Dan, como que pasa el juicio y finalmente Dios restaura a la tribu de Dan, y esa es una de las posibilidades por las cuales no aparece aquí. Y deberían de ser en realidad 13 tribus, o más bien 14 tribus, porque están las 12 tribus, contando a José, por supuesto, pero se agregaron a los dos hijos de José, que le nacieron en Egipto, Manasés y Efraín, entonces son 12, pero en muchas ocasiones se quita a José y se ponen ahí a las dos tribus de él, entonces son 13, y también se quita a Leví, porque Leví estaba regado entre las diferentes tribus, y entonces ya son las 12, ¿ok? Pero en este caso se menciona a José y se menciona a Manasés, no se menciona a Dan, se menciona también Leví, y si falta Dan, por lo que ya dijimos, entonces la que sí debería de estar ahí es Efraín, porque Jacob adopta a los hijos de Yosef y les dice que míos son, les dice a partir de ahora ellos tendrán mi nombre, ellos son parte de Israel. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están los descendientes de Efraín? ¿Dónde están los 12,000 de Efraín? Bueno, no son 12,000, ¿por qué? Porque a Efraín se le anunció primero que Efraín se convertiría en una multitud incontable. Eso es lo que se le profetiza a Efraín, y acompáñenme para ver esa profecía. Entonces, dos cosas le tienen que suceder a Efraín. Una, que vamos a leer en Génesis capítulo 48, y ya estamos escuchando cantar a Efraín. En Génesis 48 vamos al versículo 8. Dice así: y vio Israel los hijos de Yosef, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió Yosef. Yosef, el nombre Yosef significa añadirá. Ese es el nombre que yo tengo en hebreo. Mi nombre en español es José, pero mi nombre hebreo en hebreo es Yosef. Es el mismo nombre José, pero en hebreo es Yosef, que significa añadirá. Por eso el nombre de Yosef es profético, porque él, al estar en el extranjero, al haber sido rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, y al estar en Egipto, ahí se casa con una mujer extranjera, y de ahí tiene dos hijos nacidos en el extranjero, Efraín y Manasés, que aquí cuando los ve Jacob, y quiero que pongan atención a la pregunta que va a hacer Jacob. Pongan atención a esta pregunta que hace Jacob, y Jacob dice, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. El primer hijo, ¿se acuerdan? El primer hijo se llama Manasés, Dios me hizo olvidar. Y en un sentido, el primer hijo representa el olvido de la identidad y de la herencia de Yosef. En un sentido, Manasés representa, me olvidé de mi herencia, me olvidé de mi identidad, me olvidé de lo que me hicieron mis hermanos, me olvidé por un tiempo de mi familia. Y entonces le presenta aquí a los dos, y el otro Efraín, fructífero. Vean lo que sucede, dice, y los acerca. Jacob no los identifica bien. Curioso es que Jacob no puede ver bien. Jacob no distingue bien que son realmente sus nietos. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a Yosef, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia, tu será, tu simiente.
tu semilla. Entonces Yosef lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Fíjense, Yosef lo saca de entre sus rodillas. ¿Qué está entre sus rodillas? Esto es un símbolo del aparato reproductor masculino. En este momento lo saca a sus dos hijos, como que los saca de su seno, lo saca de su aparato reproductor simbólicamente, como que estos son mi semilla, estos son mi descendencia. Y una vez que lo saca, se inclina a tierra, como adorando, como postrándose, como diciendo, wow, esto tiene significado muy grande a nivel profético. Y los tomó Yosef a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Su mano derecha, la derecha tiene que ver con la diestra, la pone sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ok, o sea que cruza las manos, y el símbolo más antiguo que usaban los cristianos era el símbolo del pez. Aquí van a poder entender por qué. Aquí, si ven mis manos, están como unas aletas, como todos los peces que están ahí en este mar, que se llama el mar de Galilea, el mar de los gentiles, de las naciones, Galilea de los gentiles. Así que está Jacob, Israel, cruzando las manos proféticamente. Y una vez que cruza las manos, vean lo que sucede. Y bendijo a Yosef. Jacob bendice a Yosef. Israel bendice añadirá, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y esta palabra multiplíquense es la palabra en hebreo yedagu, que tiene en su raíz la letra Dalet y la letra Gimel. Estas dos letras, Dalet y Gimel, Dag, son de las que se forma la palabra pez. En otras palabras, lo que aquí está diciendo Jacob es que estos jóvenes, que la descendencia de Yosef entre las naciones, sean como los peces del mar, como los peces, incontables. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Yosef a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, el equivalente al hermano menor en la parábola del hijo pródigo, que se fue, que perdió la herencia. Su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Melo Agoim, multitud de naciones es la frase hebrea Melo Agoim, que significa la llenura de las naciones. En otras palabras, de la simiente, de la semilla de Efraín se llenarán todas las naciones. Y conocemos la historia, los que ya escucharon la historia de una familia, el que no lo ha escuchado, el que no ha escuchado el estudio del hijo pródigo, una vez más, váyase allá a www.descubrelabiblia.org, 2 estudios para comprender todo esto que estamos diciendo. El estudio que se llama La historia de una familia y el estudio que se llama El hijo pródigo. Escuchen esos 2 estudios, ahí van a poder entender todo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque posteriormente, ¿cómo se cumple esta profecía?
Efraín efectivamente empieza a multiplicarse, esta tribu, y de Efraín desciende un hombre llamado Jeroboam, que después de que el reino de Salomón se divide, este hombre Jeroboam, descendiente de Efraín, es el que toma el control de las 10 tribus del norte de Israel, las hace caer en apostasía, las hace caer en idolatría, lo cual desencadena el juicio de Dios sobre las 10 tribus del norte, que vivían justo en el norte. Estoy en el norte, estoy en el norte de Israel, estoy en el territorio del reino de Jeroboam, después de que se divide de Salomón. Y estas tribus del norte, a causa del pecado de Jeroboam, son llevadas al exilio, son llevadas a las naciones, para entre las naciones adorar ídolos y perder la herencia, perder la identidad, perder el recuerdo de su identidad como parte de Israel. Con esto se cumplen las palabras del profeta Oseas, que habla de la casa de Israel, que es otro nombre dado a la casa de Efraín, a este reino del norte de Israel, que tenía su capital en Samaria. Y este reino del norte, por su idolatría, caen en juicio, vienen los asirios, los conquistan, y los asirios se llevan a las 10 tribus de Israel a todas las naciones. Y después de siglos de estarse mezclando y mezclando y mezclando, se cumplen las palabras de Oseas. Esa es otra profecía de tarea para entender Apocalipsis 7. Escuchen la profecía de Oseas otra vez ahí en el Instituto Bíblico que ya hablé. Y entonces las tribus del norte se mezclan entre las naciones. Entonces Efraín se convierte en la plenitud de los gentiles. La frase que utiliza el apóstol Pablo en su carta a los romanos, que ha ocurrido endurecimiento de Israel en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Quién es esta plenitud de los gentiles? La descendencia de Efraín, de las 10 tribus del norte, que ahora están entre las naciones. Ahora, cuando los asirios se llevan cautivos a los israelitas del norte, y de hecho desde que Jeroboam cae en apostasía, no crean que todos los habitantes del norte de Israel cayeron en apostasía. No crean eso. Hubo un remanente de israelitas del norte que no estuvieron de acuerdo con las políticas de Jeroboam, con los cambios que él introdujo a Israel. Cuando él cambia todo el culto, las festividades, pues hubo muchos israelitas en el norte que no estuvieron de acuerdo. ¿Y ustedes qué creen que pasó con todos esos israelitas en el norte que no estuvieron de acuerdo con la política de Jeroboam de cambiar los tiempos y la ley? De cambiar la ley de Moisés, de cambiar las festividades, de hacer lo mismo que la Iglesia Católica y que el cristianismo hizo, cambiando los tiempos y la ley. ¿Qué creen que hicieron muchos israelitas que sabían que el lugar de culto estaba en Jerusalén, no estaba en Samaria, que sabían que la ley de Moisés era eterna, era para siempre y nadie podía venir a cambiarla? ¿Ustedes qué creen que hicieron los israelitas en el norte que no se identificaron con esta apostasía de Jeroboam? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Pues ellos se fueron a Judá. Ellos se fueron a Judá, y aunque eran descendientes de las tribus del norte, ellos se fueron a vivir a Judá y quisieron estar cerca del reinado de Judá, porque todavía Judá permaneció fiel un tiempo. Ya después también Judá caería en apostasía y por eso serían llevados a Babilonia, pero Dios en su misericordia y por mantener el pacto que le hizo a David y mantenerle una lámpara encendida a David, no permitió que Judá se asimilara completamente. Él siempre mantuvo a la casa de Judá, las tribus del sur, las mantuvo identificables, o las mantuvo con su identidad. Así que la casa de Judá solamente va a Babilonia 70 años y después regresan, pero las 10 tribus del norte ya no regresaron o no han regresado. Yo anhelo y oro, y es mi clamor, que este estudio sirva como un instrumento para que las tribus del norte, para que Israel, el pueblo que dejó de ser pueblo, el pueblo que dejó de ser compadecido, vuelva a ser compadecido. Y que en este mismo lugar donde yo estoy, en Galilea, porque está escrito en la profecía de Oseas, que en el mismo lugar donde se les dijo, lo ami, ustedes no son mi pueblo, en ese mismo lugar se les diría, son hijos del Dios viviente. Y eso es lo que yo quiero proclamar hoy a los 4 ángulos de la tierra, que en este mismo lugar donde se le dijo a la casa de Israel, ustedes ya no son mi pueblo, esto es decir, a los apóstatas, a los que dejaron a Moisés, a los que dejaron la ley
y que se fueron a las naciones, en este mismo lugar yo les quiero volver a decir a ustedes, ustedes son hijos del Dios viviente. Ustedes necesitan recibir el sello del Dios vivo. Y eso lo dejaremos para el final, para entender qué es el sello del Dios vivo. Así que le profetiza esto Jacob a Efraín: serás incontable, llenarás las naciones. Y si nos vamos ahora a la profecía que le hace Jacob a Yosef, a su hijo José, ahí en el capítulo 49, vamos a ver qué profecía tan hermosa le da a su hijo José, a la descendencia de su hijo José. Aquí le está profetizando a cada una de las tribus y le dice a José, en el verso 22, estamos en Génesis 49, vamos a leer del 22 en adelante, dice: rama fructífera es Yosef. Rama fructífera es Yosef. Rama fructífera junto a una fuente. Imagínense, agua, una fuente de agua y por supuesto una rama ahí al lado del agua, pues es como lo que dice el Salmo 1, como un árbol que da fruto en su tiempo, cuya hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Yosef todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque en la ley estaba su delicia, porque él era alguien obediente a su padre, porque él quería hacer la voluntad de su padre. Y dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¡Wow! Eso está hermoso. Sus vástagos, sus retoños se extienden sobre el muro. Un muro en que son tantos los descendientes de Yosef que hasta derriban las murallas de una ciudad. En la antigüedad las ciudades estaban amuralladas, eso era su defensa en contra de los enemigos, pero dice que la descendencia de Yosef es tan grande que va a derribar las murallas de sus enemigos. Esto es exactamente lo que Yeshua anunció acerca de su iglesia. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Los llamados de entre las naciones iban a ser tan numerosos, tan poderosos, que las puertas del infierno, todas las ciudades de enemigos iban a derribarse. En otras palabras, iba a ser tan abundante la descendencia de Yosef que iba a derribar las nacionalidades. Escuchen esto. Ya no va a haber nacionalidades, ahora serán las tribus de Israel. Ahora va a ser la plenitud de las naciones que serán Israel, la cabeza de las naciones. Así que dice al verso 23, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, le lanzaron flechas, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Lo que está diciendo Jacob es, ¿sabes qué? Lo que a ti te va a bendecir Dios es mucho mayor que la bendición que me dieron a mí mis progenitores Abraham y Isaac. ¿Por qué? Porque a Yosef, porque en Yosef se va a cumplir toda la profecía y toda la promesa de Abraham de que tu descendencia será incontable como las estrellas en multitud. Y dice, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, del que fue escogido entre sus hermanos, y en un sentido también fue apartado porque fue llevado a el exilio para ahí multiplicarse. Así que, bueno, están todas estas promesas hermosísimas en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, y ahora nos vamos al cumplimiento. Ahí están estas profecías. Sin embargo, como les decía, Dios usó la apostasía y la idolatría de las 10 tribus del norte, la usó para sus propios propósitos. Lo usó ¿para qué? Para llevar la simiente de Abraham como si fuera polen,
como si fuera polen y lo regara entre todas las naciones. Dice también la profecía que la descendencia de Abraham será como rocío entre las naciones, va a rociar a las naciones. La simiente de Abraham va a ser llevada a todas las naciones, es la simiente santa, y ahí se va a mezclar con todas las naciones y va a perder su identidad. Es decir, Efraín apóstata pierde su identidad, pero hay una parte de Efraín, hay una parte de las 10 tribus que no pierden su identidad, y vamos a ver una referencia a esto en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas aparece una mujer que es descendiente de las 10 tribus del norte, pero ella en tiempos de Jesús todavía sabe que desciende de una de las tribus del norte. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas, capítulo 2, versículo 36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Una mujer ancianita, viuda, profetiza, hablando de la redención, hablando de Yeshua, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Ok? Y dice que ella era de la tribu de Aser. Quiere decir que ella conocía, se sabía que descendía de la tribu de Aser. Sin embargo, ¿dónde estaba? Estaba en Jerusalén, estaba en el templo, estaba ahí en Judea. Ella se había hecho parte de la tribu de Judea. De manera, y esto es una de las razones que causan controversia en algunos que niegan el misterio de las 2 casas de Israel, en algunos que niegan el hecho de que las 10 tribus aún estén en el exilio y estén perdidas. Ellos utilizan como base para negar la doctrina de las 2 casas de Israel, usan este versículo, diciendo, ¿ves? No, las 10 tribus sí estaban identificadas y aquí está una mujer que era de la tribu de Aser. Pero esto lo único que indica es que obviamente no todos apostataron. Dios se guardó un remanente. De hecho, a Elías se le dijo que Dios tenía un remanente de las tribus del norte que no habían doblado su rodilla ante Baal. Entonces, ese remanente que Dios guardó, que no cayeron en idolatría, que no adoraron a Baal, que no adoraron a los dioses, que no cayeron en la apostasía de Jeroboam, ¿qué hizo con ese remanente de las 10 tribus? Las llevó al sur, las llevó a Judea, y ahí se hicieron parte de Judá. De manera que las tribus del norte fieles se fueron a Judá y ahí ya se hicieron parte de Judá, que después, cuando son llevados al exilio, pues ya son considerados judíos, y cuando regresan del exilio pues siguen siendo considerados judíos, pero pues ahí están entre la casa de Judá. De manera que los judíos de la actualidad están ahí preservados, guardados, muchos que no perdieron su fe, que no perdieron o que se mantuvieron de alguna manera identificados con la casa de David. Y es por eso que yo creo que en Apocalipsis capítulo 7, volvamos a Apocalipsis capítulo 7, es por eso que por un lado están 12,000 de cada tribu. Si consideramos que hay alrededor de 15 millones de judíos en el mundo, en realidad 144,000 de 14, 15 millones en realidad no es mucho. 144,000, esto a mí me da pie a pensar que las 10 tribus, o más bien las tribus que se mencionan aquí, las 12 tribus que se mencionan acá, bueno, por supuesto que comienza en el verso 5 con la tribu de Judá, un remanente fiel de la tribu de Judá. Ahora estos 12,000, según la descripción que se nos hace más adelante en Apocalipsis, se trata de varones que son, que se mantuvieron fieles, se mantienen vírgenes, que no se contaminaron con mujer. Y una posibilidad es que tendrían que ser muy jovencitos, tendrían que ser adolescentes o jóvenes que aún no se han casado.
y que van a ser llenos de unción, llenos de poder para proclamar este mensaje y para llevar este anuncio de salvación a todas las naciones. Van a ser 144,000, hagan de cuenta, con la unción de los profetas, con la unción de los apóstoles, llevando el mensaje de redención a todas las naciones. Vamos a ver algo extraordinario. Van a ser como que el ejército más poderoso, espiritualmente hablando, de Dios en ese momento final. Una posibilidad es que sean efectivamente jovencitos. Otra posibilidad es que el término virgen, que son vírgenes, que no se han contaminado, no tiene que ver con un concepto que es extraño en el pensamiento hebreo. Una mujer no contamina al hombre. O sea, eso es algo que no es correcto en el pensamiento hebreo, porque al contrario, no es bueno que el hombre esté solo, y al contrario, la mujer completa al varón y es lícito y está bien y es bendición que el hombre tenga su esposa. Entonces, más bien, la otra posibilidad es que no se contaminaron en el sentido de caer en apostasía. Son varones escogidos que no cayeron en apostasía y que es un remanente como aquellos que reservó el Señor en la época de Elías. Así que están estos 12,000 y comienza con la tribu de Judá. Esto a mí me da pie a pensar que de entre los alrededor de 15 millones de judíos en el mundo es de donde Dios va a sacar a estos 144,000. De ahí, que en ese momento les va a revelar de qué tribu es cada quien, y esto quiere decir que efectivamente para Dios no están perdidas las tribus. A nuestra perspectiva, las tribus del norte, las 10 tribus, pues se perdieron o se mezclaron en Judá, ya se hicieron parte de la casa de Judá, pero para Dios no. Dios sabe exactamente el DNA de cada quien. Dios conoce perfectamente, y ahora con estas investigaciones recientes del DNA es algo impresionante. De hecho, yo me acabo de hacer un examen de DNA y me quedé impresionado con los resultados. Me confirmaron todo lo que he estado pensando, me confirmaron todo lo que Dios en su misericordia me ha mostrado a través de las Escrituras, y este examen de DNA simplemente lo quise conocerlo para saber más específicamente el rol al que Dios me está llamando. Así que bueno, pues Dios sabe perfectamente, y Dios por alguna causa en esta generación es donde está permitiendo que se den tantos descubrimientos científicos y se empiece a conocer tanto todo el ámbito del DNA y de la genética humana. Así que, pues bueno, aquí vemos que Dios sabe perfectamente cuál es el DNA de sus escogidos, sabe quién es su padre, de dónde descienden. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir profecías específicas al respecto. Y están estas 12 tribus: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Y ahora viene el Efraín que apostató. Ahora viene el hijo pródigo. Ahora viene todos aquellos que en base a su idolatría y a su apostasía dejaron de identificarse por completo con Israel, por completo. Se convirtieron en la plenitud de las naciones. Se convirtieron en una multitud incontable de naciones y que no están en absoluto conectados con Judá, con Israel, con esta tierra, en absoluto. Verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece. La salvación en hebreo, Yeshua, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quién recuerda? Y me gustaría ver sus caras para ver la sorpresa, sobre todo después de los que pusieron atención cuando leímos el pasaje de Génesis capítulo 48. ¿Quién hizo esta misma pregunta? ¿Qué anciano hizo esta misma pregunta? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos y de dónde han salido? En la profecía de Isaías también hay uno de los textos cuando se habla de aquellos que han de venir como palomas y que han de venir del mar de las naciones a ser parte del pueblo de Israel, y que se le dice a Jerusalén: resplandece porque ha venido tu luz, la gloria de las naciones vendrá en ti, vendrán y traerán a tus hijos de lejos. También ella preguntará, cuando vea a sus hijos venir de lejos, también preguntará: ¿y quiénes son estos? ¿Quién me engendró a estos? La misma pregunta que hizo originalmente Jacob. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Estos son los que se mencionan ahí en el capítulo 6, que después de toda esta persecución que va a venir, porque el juicio tiene que comenzar por la propia casa, para poder extraer de entre las naciones, para poder extraer de entre las naciones a su pueblo, el Señor va a tener que comenzar el juicio por su propia casa. Así que pregunta: ¿quiénes son? Y la respuesta es: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Se dan cuenta? El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué tabernáculo? El tabernáculo caído de David. O sea que esta multitud incontable es el tabernáculo caído de David. Es el reino de David que se levanta. Son los que originalmente se separaron de David, dijeron: ya no queremos tener nada que ver con David, y se fueron al exilio. Pero David, el espíritu de David, el dulce pastor de Israel, fue tras ellos. Yeshua dijo: tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir en busca. Estas ovejas apóstatas que se apartaron de David, que dijeron: no tenemos nada, no queremos tener nada que ver con David, y se fueron al exilio. Vino el rey David, el rey que ama a sus ovejas, y fue en busca de sus ovejas perdidas, para traerlas del mar de las naciones. Yeshua es el constructor, el arquitecto, el carpintero del tabernáculo caído de David. Así como en el libro de Éxodo se menciona a un hombre llamado Betzaleel, que es el encargado de hacer el tabernáculo. Este hombre Betzaleel, su nombre significa el que es a imagen de Dios. Y dice que era lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno de sabiduría para hacer toda clase de diseños y diseños artísticos en el tabernáculo. Él sería el encargado de hacer el primer tabernáculo. De manera que esto es una sombra profética de que vendría alguien como Betzaleel. Alguien que también es a imagen de Dios. Alguien que es lleno del Espíritu de Dios, alguien que tiene la sabiduría divina, de hecho es la sabiduría personificada, y él levantaría el segundo tabernáculo, ya no un tabernáculo hecho con manos, sino un tabernáculo que consiste en personas de todas tribus, naciones y lenguas, que van a ser el santuario donde Dios habite. Ya no tendrán hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. La dinastía de David, el pastor de Israel, aquel que llamó de entre las ovejas para ser pastor sobre su pueblo Israel. Aquí su hijo toma su trono, cumple la profecía y el pacto dado a David, y ahora se va a sentar en el trono de David. Y ahora va a pescar de una manera milagrosa, echando la red a la diestra, a su diestra de compasión y misericordia, y va a pescar a los 153 peces. El número 153, ya nada más para añadir perfección a la escritura, el número 153 equivale al nombre Besaleel. Besaleel, todas las letras en hebreo tienen una equivalencia numérica. De hecho, en hebreo no existen los números como los conocemos en Occidente. Las mismas letras en hebreo son los números. De manera que si ustedes suman el valor de las letras que conforman el nombre Besaleel, les va a dar la suma de 153. 153 es la cantidad de peces que se pescaron en este lugar y que trajeron a Yeshua después de toda una noche larga de estar pescando y no conseguir nada, hasta que aparece Yeshua al amanecer y de ahí saca a Israel de entre las naciones. Exactamente lo mismo que pasó con Jacob. Jacob toda la noche luchando con el ángel. Toda la noche luchando con el ángel del Señor, a quien Jacob identifica como Dios mismo, porque le dice, le llama ese lugar Peniel. He visto el rostro de Dios, vi a Dios cara a cara. Luchó con Dios. ¿Con quién luchó Jacob durante toda la noche y toda la noche? Y que llegó un momento en que, y ahí hay y hoy quiero aclarar un punto que pude ver ahí en el texto por primera vez de una manera impresionante, y es que generalmente se dice en las traducciones que el que dice no te voy a dejar ir si no me bendices, aparentemente el que está ganando ahí la lucha es Jacob, y el que le dice no te voy a dejar ir si no me bendices, aparentemente en la traducción dice que es Jacob el que dice eso, no te voy a dejar ir si no me bendices, y el que se está queriendo ir es el ángel. El ángel le está diciendo, no, ya déjame ir porque está amaneciendo. Pero podríamos traducir también, si lo leemos en hebreo, podríamos traducir también diferente. Porque ahí nada más, tú al estar leyendo puedes ver el sujeto, él, y él le dijo, y él le dijo, y él le dijo. Entonces hay un momento en que puedes traducir también como que el que dice, déjame ir, no es el ángel el que está diciendo eso, sino el que dice eso es Jacob. También lo podemos traducir así. También podríamos decir que en realidad es una lucha que el que está venciendo en ese momento, que el que está diciéndole, tratando de sostener a Jacob y dándole una enseñanza muy importante a Jacob, es el ángel del Señor, y Jacob es el que dice, ok, está a punto de amanecer. ¿Se acuerdan que, bueno, y voy a expandir, ampliar un poquito más la explicación aquí para que me entiendan? Jacob está a punto de enfrentarse a Esaú. Jacob está a punto de enfrentarse a lo que él considera que puede ser su fin. Por eso es que separa los campamentos, por eso es que divide en dos los campamentos, está a punto de encontrarse con Esaú, y toda la noche tiene este encuentro con el ángel y esta lucha con el ángel, y ya cuando está a punto de aclararse, y si vemos ahí un simbolismo de la noche representa oscuridad, representa el exilio. Muchos comentaristas judíos lo han visto así, la noche representa el exilio, entonces que la noche también representa la maldad, el pecado, y entonces cuando viene la luz del amanecer es cuando viene la justicia, viene la redención y todo esto. Entonces Jacob todavía anda huyendo de su propia naturaleza, de su propia carnalidad. Entonces viene el amanecer y Jacob quiere huir, pero el ángel es el que le dice, no te voy a dejar ir si no me bendices. Si el ángel del Señor es una referencia al Mashiach, al ungido, a Yeshua, y es el que le está diciendo a Jacob,
no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Entonces es el ángel el que le está diciendo a Jacob, me tienes que bendecir. ¿Para qué? Para que te conviertas en Israel. Y una vez que Jacob, quebrantado, y nos dice que el profeta Oseas nos comenta que con lágrimas, que lloró, que clamó Jacob. Y en ese clamor de reconocer su debilidad, en ese clamor de reconocer que no podía más, es cuando se le cambia el nombre por Israel. Y se convierte en un nombre quebrantado. Y a través de ese pasaje se nos dice, tú serás Israel cuando venzas a las tinieblas. Porque en la traducción dice que ya no serás Jacob, ahora serás Israel. Pero en la traducción no se traduce una palabrita que está antes de Israel en hebreo, que es la Aleph y la Mem, que es im Israel. Es como una condicional. El im es como if en inglés o es como sí en español. Es un sí de condición. Es como si el ángel estuviera diciendo a Jacob, si vences a las tinieblas, entonces serás Israel. O sea, no cualquiera que dice ser Israel es Israel. ¿Qué se requiere para ser Israel? Tienes que vencer las tinieblas. Así que, volviendo a este pasaje, dice, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y dice también que en la nueva creación el Cordero va a ser el sol de justicia. Él es el que va a alumbrar. Él es el que va a alumbrar a Israel. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, aquí dice que el Cordero los pastoreará. ¿Qué profecía se cumple en este momento, en el cierre de Apocalipsis capítulo 7? ¿Qué profecía de que se acabó que otros anden tratando de pastorear a mi pueblo? El Cordero los pastoreará. Ya no voy a permitir que supuestos Pedros les pastoreen, que usurpadores del Mesías les pastoreen. Ya va a acabar con los pastores asalariados, con todos los que vienen aquí a construir todas estas monumentos y todas estas construcciones y a engañar a millones y millones de personas, y a muchos que a costa de sus ovejas se apacientan a sí mismos y se enriquecen a sí mismos. Vendrá el Cordero y le quitará sus ovejas a los pastores asalariados, y entonces Él será su buen pastor. El buen pastor, el pastor que siempre ha sido originalmente el pastor de Israel, el que los llevó a través del desierto esos 40 años cuando salieron de Egipto, y que los ha estado pastoreando en estos 2000 años. Aquel que nos estuvo pastoreando por 2000 años y que ni siquiera sabíamos su identidad, como el rey de los judíos. Y ese rey de los judíos, ese descendiente de David que ha de levantar el tabernáculo de David, es el que cuando se les ponga el sello, se les va a manifestar como su legítimo pastor. Ahora, antes de que suceda todo esto, se habló acerca de un sello, el sello del Dios vivo. ¿Qué necesitas tú para recibir ese sello del Dios vivo? Y si tú quieres el día de hoy recibir ese sello del Dios vivo, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Y hoy te voy a hablar en qué consiste ese sello del Dios vivo. Si tú eres un cristiano, ya sea católico, apostólico, romano, o si eres protestante, de cualquier denominación, ya sea pentecostés, bautista, luterano, en fin, ya hasta se me fueron los nombres de tantos que hay. Anglicanos, presbiterianos, todos los que terminan en estos diferentes nombres,
evangélicos, sin denominación, libre denominación, adventista del séptimo día, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, de miles y miles y miles de denominaciones y cada vez hay más. Si tú dices que Jesús es tu pastor, si tú consideras al Jesús que se ha predicado entre las naciones, que es tu pastor, si tú crees que Él es tu pastor, entonces antes que se desencadenen los juicios y si Dios nos tiene por dignos de ser esta generación la que ha de ver el desenlace de la historia, consideremos cuál es el sello, cuál es la señal del Dios vivo que Él ha de poner. Porque se tiene que cumplir el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el final del exilio. El profeta Jeremías dijo que vienen días en que no se diría más, vive el Señor de los ejércitos que hizo venir a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, que hizo salir a su pueblo de la tierra de Egipto, sino vive el Señor de los ejércitos que hizo salir a su pueblo Israel de todas las naciones, del mar de las naciones. Aquí estoy yo con muchos que vienen de entre las naciones y vendrán de entre todas las naciones. Incluso el profeta Zacarías dijo, y voy a empezarles a dar pistas de en qué consiste la señal, el sello del Dios vivo. Dice la profecía de Zacarías que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del tzitzit a un judío. Y de hecho voy a empezar a revelarles el misterio del sello de Dios. Vamos a Zacarías, por favor. Voy a leer este pasaje antes. Zacarías. Me las voy a... Zacarías capítulo 8, dice el versículo 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá, y aquellos días es una referencia a los últimos tiempos, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, es lo mismo que decía en Apocalipsis 7, todas tribus, naciones y lenguas, tomarán del manto, este es el manto, tomarán del manto. Este es un manto de oración que vestía todo judío, vestía un manto de oración, y esto es en referencia a el libro de Números, en el capítulo 15, que se habla de el pacto del Shabbat, y se le dice a Moisés que instruye a todos los israelitas para no volver a olvidar el Shabbat, el pacto que Dios hizo con su pueblo, y la señal del pacto, que es el día de reposo, el séptimo día, el recordatorio de la creación, el recordatorio de la salida de Egipto. El Shabbat es un recordatorio, el séptimo día, el día de reposo, es un recordatorio de la creación y también es un recordatorio de la salida de Egipto. Hubo un hombre que estaba recogiendo leña ahí en el libro de Números y transgredió el día de Shabbat, y para que no se volviese a olvidar, Moisés le dijo a todos los hijos de Israel que le pusieran a sus vestiduras unos listoncitos, unos hilos que colgaran de las 4 puntas de su ropa. En aquella época usaban túnicas con un hilo de azul, y que eso les iba a servir de recordatorio para que cada vez que vieran esto se acordaran de los mandamientos, se acordaran del pacto y nunca más se volvieran a apartar. Así que voy a aprovechar este momento para ilustrarles cómo se usa. Este se llama talit, o manto de oración, que era la vestimenta que se usaba en aquella época. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu leitatef betzitzit. Y se pone el manto, y esto era lo que se usaba en aquella época como parte de la ropa, como parte de la ropa que usaba todo judío, y era un recordatorio. Cada vez que se veía esto era un recordatorio de no apartarse de los mandamientos. Y
también es un recordatorio de pacto, un recordatorio de que estamos en pacto con el Creador de los cielos y la tierra, selló su pacto al sacarnos de Egipto. Pero en esta profecía de Zacarías dice que 10 hombres de toda lengua en los últimos tiempos tomarán de aquí, del tzitzit, a un judío. ¿Y qué le van a decir? Dice 10 hombres de las naciones. 10 hombres. ¿Qué representan 10? Pues también representan las 10 tribus, representan a Efraín, los que apostataron, los que se fueron al exilio, los que dejaron de ser pueblo, los que dejaron de ser compadecidos. En los últimos tiempos, estos mismos que cayeron en apostasía, estos mismos que se hicieron parte de las religiones falsas, estos mismos que están venerando y están siguiendo a líderes y a pastores asalariados, en los últimos tiempos le dirán a un judío, dice, tomarán del manto a un judío. Esto es exactamente lo que tomó la mujer del flujo de sangre, que tomó a Jesús, dice que lo tomó por el borde de su manto, que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad, esa enfermedad, ese flujo de sangre, una mujer impura. Esta mujer impura, ¿a quién representa? Esta mujer impura representa a Israel entre las naciones, que se hizo impuro, que cayó en la idolatría, que siguió pastores asalariados, se hicieron impuros y al final de los tiempos seguirán al pastor de pastores. Y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y ella sabía que en el borde de los mantos está la representación del pacto. Estos representan los mandamientos, esto representa el pacto con Dios. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad. De la misma manera, 10 hombres de las naciones, de todas tribus, esto representa la plenitud de los gentiles. En los últimos tiempos van a tomar del manto, dice a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Cuál será el sello del Dios vivo que le será puesto en las frentes a 12,000 de cada tribu que tienen que estar en Judá porque siguen siendo parte de un remanente y que están ahí en la casa de Judá porque ellos no se contaminaron con mujer, ellos se mantuvieron fieles? Y aquí viene algo extraordinario, y es que Dios conoce a este remanente y por su misericordia ha guardado este remanente que desde dentro de la casa de Judá les va a revelar a qué tribu pertenecen, y esto se va a dar en los últimos tiempos. Ahora, es por eso que es muy peligroso y se requiere mucha falta de temor de Dios acusar, blasfemar, maldecir a la casa de Judá. ¿Por qué? Porque en la casa de Judá está ese remanente de 144,000 y por supuesto muchos más a quien Dios tiene escogidos. Y hay de aquel que toca al escogido de Dios. Hay de aquel que levanta su lengua en juicio, blasfemando, maldiciendo, hablando mal de algo que solamente Dios conoce. Solamente Dios conoce el DNA, la genética de cada ser humano. Hay de aquel que empieza a levantar teorías diciendo que los actuales judíos, por ejemplo, no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y hay ministerios completos que están acusando y que están diciendo que no, que este país es un país ilegítimo, que todos los judíos que hay actualmente identificados son en realidad conversos que en algún momento se convirtieron, que vienen de otras regiones de Europa. Hay una famosa teoría acerca de los cázaros, que dicen que por allá por la región de Polonia, de Europa Oriental, hubo todo un pueblo que eran los cázaros que se convirtieron y que ellos son los actuales judíos, que entonces todo este estado y el sionismo y todo es ilegítimo y que esos son los falsos judíos, la sinagoga de Satanás. Hay una gran cantidad de personas que creen que se van por ahí, pero es muy riesgoso irse por esa corriente. ¿Por qué?
porque solo Dios sabe la genética de cada quien. Por otro lado, ese es un punto controversial. Hay otros historiadores que dicen que toda esta teoría de los cázaros es un mero invento sin fundamento histórico, que aunque efectivamente a lo largo de los años y ha habido ciertas conversiones, es absurdo pensar que todo un pueblo se forzó a la conversión, y eso es muy lógico, de sentido común saberlo, porque el judío jamás ha impuesto conversión a nadie. El judaísmo jamás se ha impuesto a fuerza sobre los demás. El judaísmo siempre ha sido una fe voluntaria al que la quiere tomar. Así que, ¿en qué consistirá que estos 144,000 son sellados y que por supuesto que están desde un contexto de identidad? Pues a mí no me queda duda de que estos 144,000 están dentro de la casa de Judá, están dentro de los 15 millones de judíos que están actualmente. De ahí han de salir estos 144,000. Ahora, ahí acabamos de leer en Apocalipsis que también habrá una gran multitud incontable de toda tribu, nación, lengua, que van a ser emblanquecidos con la sangre del Cordero, que si él dijo que él había venido únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, quiere decir que estos que son rescatados de entre las naciones son la casa de Israel, apóstata, a quienes se les roció con la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para volverlas a injertar al pacto, para volverlas a ser parte de Israel. De manera que Efraín, que viene de entre las naciones, toda la mezcla de naciones que al final se van a tomar del manto de un judío, eso está relacionado con el sello que Dios les va a poner en la frente. ¿Y en qué consiste ese sello que ha de ponerle Dios en la frente a las multitudes de israelitas que están en las denominaciones cristianas? ¿En qué consiste eso? El sello del Dios vivo no es otra cosa que estas palabras que yo te mando hoy. Estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte. Y voy a hacer aquí, para cerrar y para orar, algo que yo no sé si va a ser que los monjes que están aquí en esta iglesia o la gente aquí alrededor pues se choqueen. Yo no sé si algún día ellos han visto en este sitio cristiano, yo no sé si aquí en este sitio cristiano haya habido alguien que tuviese la osadía de portar símbolos tan contundentes de identidad judía. ¿Y por qué estoy haciendo yo esto? Quiero quitarle a las multitudes de cristianos en todas las naciones un prejuicio de siglos contra todo lo relacionado con Judá. Y si hemos de cumplir la profecía de Ezequiel 37, de que se va a juntar el palo de Yosef y el palo de Judá, si eso ha de suceder en nuestra época, esas multitudes de descendientes de Efraín que están sembrados entre las naciones, que ahora están en Guatemala, en México, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en España, en toda Hispanoamérica, en todo el mundo prácticamente, tienen que derribar el prejuicio de los pastores asalariados que trataron de quitarle a Judá el cetro. Es a Judá, en esa misma profecía de Jacob, a quien se le da el cetro. Judá tendría el cetro hasta que venga Shiloh. Y Shiloh es el rey de los judíos. Y el rey de los judíos
vino a enseñar justamente que la salvación viene de los judíos. Y el apóstol Pablo dijo, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y el apóstol Pablo dijo, mucho en toda manera. Primero, a ellos se les fue dado la palabra de Dios. No tendríamos las escrituras si no fuera por el pueblo judío, por la casa de Judá. No tendríamos Biblia. Así que voy a ilustrar en qué consiste el sello de Dios. Y una vez que hablemos acerca del sello de Dios, yo te voy a invitar a ti a que hagas una oración de todo tu corazón y veamos qué tanto anhelas en verdad el sello de Dios. Te voy a leer un texto para que podamos entender todas las implicaciones de este sello, de este pacto que es renovado, en el cual se estableció que Él escribiría una vez más sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. En eso consiste el nuevo pacto. Vamos a la profecía de Oseas, por favor. Y me está pasando algo muy curioso. Están viniendo acá muchos turistas, por supuesto, todos cristianos, y me están empezando a sacar fotos y están aquí como muy impactados de ver en un sitio cristiano a alguien que se puso todo esto. Y yo estoy llevando a cabo esto simplemente como una señal profética de lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Dice la profecía de Oseas capítulo 2. Voy a leer a partir del versículo 19. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Y esto es después del exilio, después de todo lo que dice el capítulo 1 y capítulo 2 de Oseas, que dice que Israel va a perder su identidad y es llevada a las naciones, y ahí dejará de ser pueblo, y ahí servirá a dioses falsos. Dice que al final de los tiempos les va a traer de vuelta y va a renovar el pacto y me voy a volver a casar contigo. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Yisrael, a la siembra de Dios, y lo sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhamá, la no compadecida, y diré a lo a mí, no mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Cuando Dios le dio sus leyes al pueblo de Israel a través de Moisés, le dijo a Moisés, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte. Y dice, y las atarás como frontales entre tus ojos y las pondrás como una señal en tu mano, una señal y como frontales entre tus ojos. En la tradición judía, cada mañana se lleva a cabo justamente un recordatorio de este texto de Deuteronomio capítulo 6 y el texto de Oseas capítulo 2 que les acabo de mencionar. Justamente lo que se dice al ponerse esto que se conoce como las filacterias, estas correas de cuero, que ¿qué es lo que son estos
estas filacterias, esto que tengo acá. Y es primera vez que yo en un video estoy mostrando qué es esto. Ustedes saben que yo no soy muy dado a mostrar objetos y cuestiones rituales o tradicionales con el propósito de que no se vaya a malinterpretar. Recuerden que todo esto es simplemente simbólico. No quiere decir que esto tenga algún significado místico o sea una especie de amuleto o algo así. Esto en absoluto tiene que ver con esto. Esto simplemente es símbolo del mandamiento de Deuteronomio capítulo 6. La palabra señal en hebreo es la palabra ot, y cuando se habla acerca de las filacterias se habla de una señal. Esto es una señal de pacto. Esto se pone aquí en el brazo y esto es una cajita. De hecho se han encontrado algunas muy antiguas de la época de los manuscritos del Mar Muerto, de la época de Yeshua. Esto da pie a pensar que el mismo Yeshua usaba estas filacterias. ¿Por qué? Porque si hay muchas ocasiones en que le criticaban y le cuestionaban por ciertas cosas que él no guardaba de la tradición y él era considerado un rabino, sin duda le hubieran criticado por no usar filacterias, sin duda, pero no hay ningún registro de que le hayan criticado por esto. Es por eso que yo no dudo en que Yeshua, el rey de los judíos, seguía esta costumbre como una señal, como un símbolo. ¿Por qué? Porque al ponerte tú esto en el brazo, simplemente estás recordando el pacto. Estás recordando que tus obras tienen que estar ligadas al pacto. Que en algún momento por nuestra desobediencia desobedecimos, nuestros padres desobedecieron, pero en los últimos tiempos, de acuerdo a la profecía de Oseas, una vez más Dios nos tomaría por su pueblo, Dios nos tomaría como su esposa, se casaría una vez más con nosotros, y esto es exactamente lo que decimos cada mañana cuando nos ponemos este tefilín, justamente cuando nos lo ponemos aquí en la mano. Se dice el texto de Oseas, ahí en el capítulo 2, que dice: me desposaré a ti para siempre. En hebreo es verastikli leolam. Me desposaré a ti para siempre. Verastikli betzedek, uvemishpat, uvechesed, uverachamim. Me desposaré a ti en juicio, en rectitud, en bondad y en misericordia. Verastikli beemuná, beyadat et Adonai. Me desposaré a ti en fidelidad y conocerás al Señor. Y se pone en el dedo como una señal de pacto, como el anillo de bodas, y luego se termina de poner en la mano. De esa manera se cumple simbólicamente el mandamiento de: me pondrás como una señal en tu mano. También referencias al libro de Cantar de los Cantares, donde dice: ponme como una señal en tu brazo y como frontales entre tus ojos. Aquí en la frente, una vez más, una cajita que dentro contiene textos de esto que acabamos de leer justamente. Tiene la declaración de que nuestro Dios es uno, de que adoramos a un solo Dios, y lo tenemos como un recordatorio en la frente. De manera que cada vez que un judío lleva a cabo esta ceremonia, este culto racional cada mañana, estamos declarando que nuestra fidelidad y nuestro pacto es para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que vamos a vivir de acuerdo a su palabra, y le suplicamos a Dios que sus leyes estén en nuestra frente como una señal. Estamos cada mañana diciendo: establece tu pacto con nosotros, Señor. Así que si Dios va a reconstruir a las tribus de Israel de entre las naciones y va a traer de lejos a los que dejaron de ser pueblo, y va a tomar el palo de Yosef y lo va a unir al palo de Judá, ¿qué significa esto? Que cuando sean unidos en uno y reconozcan su identidad como Israel, entonces quedará muy claro lo que significa ser parte de una nación
y no de un conjunto de iglesias, de denominaciones. Y a partir de ese momento, esta nación, la nación de Israel, la nación del pacto, se convierte en la nación más poderosa. Se convierte en la nación más numerosa, se convierte en la luz a las naciones, se convierte en la sal de la tierra, y aquellos que realmente tienen la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Así que te estoy invitando el día de hoy, no a una religión, te estoy invitando a ti, proveniente de cualquier nación, a ser como Ruth, a decirle al Israel fiel al pacto, al Israel fiel a las Escrituras: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Que Dios en nuestros tiempos saque de la casa de Judá a los descendientes de todas las tribus que están ahí contenidos, y que de entre las naciones también saque a todos los que apostataron, pero que han sido rociados con la sangre del Cordero, y que podamos ver juntos la redención final. Y si tú quieres ser cumplimiento de la profecía de Zacarías, de ser de esos 10 hombres de toda lengua de las naciones que toman del manto a un judío y le dicen: queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes, y si identificas a ese judío como Yeshua, el pastor de Israel, el hijo de David, el que va a llevar el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob a todas las naciones y traerlas de vuelta y llevar este mensaje a todo el mundo, y entonces será el fin. Y si tú quieres ser sellado antes de que vengan las plagas y los juicios finales, acompáñame a orar y pídeselo de todo tu corazón. Padre, yo te doy gracias por este momento. Gracias, Padre, por haberme tenido por digno, Señor, de llevar este evangelio, este mensaje. Señor, el solo hecho de ponerme este talit y estos símbolos de tu Torah, de tu pacto, de tu instrucción, de tu ley en mi mente y en mi corazón, en un lugar como este, que se desinjertó, que se separó de su identidad como Israel, el solo hecho de ponerme esto, Señor, yo sé que ha causado un gran impacto en el mundo físico y en el mundo espiritual. Que así como yo, Señor, que en este lugar de tradición cristiana, gentil, desconectada de su olivo, de su raíz, que así como yo, surjan millones, surjan esos 153 peces, esa plenitud de gentiles, de peces descendientes de Efraín entre las naciones, que tomen del manto a un judío, Señor, que se identifiquen con el Rey de los judíos, que quiten todo prejuicio de su mente, de su corazón, sembrado por los pastores asalariados, sembrados por la apostasía, sembrados por aquellos que llevaron a tu pueblo a hacer otra cosa de lo que no es. Yo te ruego que este estudio sea un parteaguas en la historia de la redención y derribe la pared intermedia que hizo a dos pueblos una vez más, que hizo dos religiones que deberían de ser una sola, unidos en los profetas, unidos en la cabeza del ángulo, unidos en la piedra, Eben, que es el Padre y es el Hijo. Te ruego, Padre, que el día de hoy tú selles en la frente, con tu Torah, con el pacto del día de reposo, con el pacto de los mandamientos, a tus escogidos. Que el día de hoy, Señor, si tú quieres que esta grabación sea un llamado profético a los 144,000 de las 12 tribus
de Israel y a esa multitud incontable, que esta grabación tú la utilices para sellar proféticamente a tus escogidos en sus frentes, para que regresen al pacto, para que regresen a la ley de Moisés, a la ley que siguieron los profetas, a la ley que siguió el Mesías Yeshua, diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se cumpla. Señor, esa ley que Yeshua vino a exaltar y a proclamar, esa ley que exaltó el rey David, te ruego que quede sellada en las frentes de tus escogidos entre las naciones, y que el yugo a esta instrucción tuya, Señor, pudra todos los yugos que las naciones han puesto, pudra todas las leyes de hombres, las doctrinas de hombres, y les haga volver al pacto de Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua mismo. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Bendito seas por sellar las frentes de tus escogidos. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Una escena hermosa de puesta del sol en el mar de Galilea que no quise pasar desapercibida y que puede servir de marco romántico extraordinario para seducir a la mujer de Oseas, a Gomer, y decirle: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún serás adornada, consagrada, oh Virgen de Israel. Esta es tu herencia. Bendito seas, Padre. Te ruego que este panorama cautive y seduzca a tu esposa infiel, y que se dé cuenta que mejor le es estar contigo que con sus múltiples amantes. Te lo ruego por los méritos del esposo celoso, del esposo fiel, Yeshua.